Muy buenos y felices días. Hace unas pocas horas, pero España se ha convertido por segunda vez en su historia en campeona del mundo de fútbol masculino. Y aquí es justo reconocer que el artífice del éxito, el verdadero protagonista, no es ningún jugador en particular. El verdadero protagonista, el verdadero artífice de este histórico triunfo es alguien que ha unido precisamente a una España que políticamente otros mantienen desunida. Y es que Luis de la Fuente, un hombre discreto, un hombre de perfil bajo, un hombre trabajador, católico, cristiano, un hombre que no ha hecho jamás una declaración altisonante, un hombre que ha rehuido de los focos, un hombre que jamás ha reclamado para sí el menor de los protagonismos, insisto, ha llevado a España a volver a cerrar un nuevo ciclo virtuoso, unir la Eurocopa del año 2024 y el Mundial de 2026. Insisto, Luis de la Fuente heredó una selección española rota, una selección española desquiciada, con un buen entrenador, pero polémico a más no poder, un tipo adusto, un tipo que quería ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el finado en el entierro, llamado Luis Enrique Martínez. Un entrenador que, por supuesto, él ha demostrado tener conocimientos a más no poder, ganador de las dos últimas Champions con el Paris Saint-Germain, pero repito, un seleccionador que demostró, repito, querer tener más protagonismo que nadie y que dejó una España completamente rota. Luis de la Fuente cogió este equipo allá por principios de 2023 y en un santiamén no solamente consiguió ganar una Liga de Naciones, un título menor, pero al fin y al cabo un título. Ganar al año siguiente la Eurocopa. Incluso ser también en parte responsable de haber dejado sembrada la semilla para que en ese mismo año 2024 la selección española se impusiera en la final de los Juegos Olímpicos al anfitrión, además, a Francia. Y ahora, repito, acaba de proclamarse campeón del mundo con un equipo que, además, todo hay que decirlo, más de uno y más de dos pensábamos que se había equivocado a la hora de llevar a determinados jugadores. No por nombre ni por valía, pero porque su estado físico precisamente pues no aconsejaba. Siendo justos y honestos, que fuesen la selección. Nico Williams, del Bilbao, y Lamine Yamal. Nico Williams porque ha llevado una temporada, entre lesiones y demás, pues que precisamente no le hacía merecedor haber estado en la convocatoria de Luis de la Fuente. Y un Lamine Yamal que también, pues, lamentablemente venía de lesión y de hecho se perdió la parte final de la temporada. Pero no sé, oiga, Luis de la Fuente ha confiado en ellos. Es verdad que no hemos visto, que duda cabe, la mejor versión de Lamine Yamal. Le ha costado, o sea, prácticamente no era ese jugador desequilibrante del Barcelona cuando está en esa excelsa condición física. Y un Nico Williams que encima incluso llegó a sufrir una recaída en ese partido frente a Uruguay. Pero aún así, Luis de la Fuente ha confiado, ha
de sus 25 o 26 jugadores, pues principalmente ha confiado en una terna de 16, 17 jugadores. Oiga, que incluso hasta alguien como Alex Baena, que tampoco precisamente ha hecho una temporada destacable en el Atlético de Madrid, ha sido de la confianza del técnico riojano. Y hasta Unai Simón, el portero, que todos nos podemos llevar, y nos hemos llevado las manos a la cabeza, como entre David Raya, campeón de Liga con el Arsenal y subcampeón de la Champions, Joan García, campeón de Liga, y un portero, pero vamos, sin ningún tipo de duda, ningún tipo de discusión, y resulta que el elegido fue Unai Simón, del Athletic de Bilbao. Bueno, pues aún así, el portero devolvió esa confianza, y en todo el campeonato del mundo, ojo, en todo el campeonato del mundo, solo ha recibido un gol. En 8 partidos, un solo gol. Claro, mejor portero del mundial, que duda cabe. Y esto repito, esto al final el artífice ha sido Luis de la Fuente. Luis de la Fuente ha conseguido el mundial, repito, con una selección que, si bien partía entre las favoritas, no era precisamente la gran favorita. Todos dábamos por hecho que casi esa Francia de Mbappé, de Olise, de Dembélé, de Doué, de Barcola, iba a ser la gran ganadora de la cita mundialista. Pues estaba la propia Argentina, Países Bajos, Inglaterra, Alemania, incluso outsiders como la propia Marruecos, o Bélgica, o Portugal. En fin, que España, insisto, podía estar entre las 5 favoritas, pero no precisamente la número 1 para ganar este mundial. Y aún así, y repito, lo ha logrado. Y eso que además partíamos de el empate a 0 frente a Cabo Verde. Un empate que provocó críticas a mansalva, pero que vino a recordar un poco pues aquella derrota que tuvo la España de Vicente del Bosque en el Mundial de 2010 con Suiza, cuando se perdió 1-0 y ya España prácticamente se enfrentaba a una situación límite. O sea, no tenía ya posibilidad de error. Un empate al siguiente partido y podía echarle perfectamente del campeonato. Pues esta España ha demostrado ser efectivamente igual que la del Bosque, en ese sentido. Y repito, ni una declaración altisonante, ni una queja, al menos de cara al público, hacia sus jugadores. Cuando ha tenido que hacer los cambios los ha hecho. Repito, luego es verdad que al final quien juega en el terreno de juego son los jugadores. Pero quien tiene que confeccionar el equipo, quien tiene que diseñar las tácticas y quien tiene que saber qué jugadores deben ser cambiados en un momento determinado del encuentro es Luis de la Fuente, al cual, insisto, le hubieran machacado si esta España, pues, ya no digo quedar campeona del mundo, pero si esta España hubiera quedado, por ejemplo, eliminado en un cruce de 16avos o de octavos. Pero haya estado un seleccionador, repito, con una valía increíble. Así que, al contrario, que el ocupa que tenemos en la Moncloa, que Pedro Sánchez, que solamente sabe desunir este país, hemos dado a nivel deportivo con alguien, Luis de la Fuente, que ha sabido unir a España, ha sabido crear nación. Y es una auténtica maravilla ver cómo en la previa del partido y después, ya minutos después, y aún así incluso a estas horas ya de la mañana, cómo sigue habiendo gente por ahí
con sus banderas españolas, con sus bufandas, sus camisetas de la selección española. Insisto, a mí es una imagen que me agrada, pero también, y lo he dicho, y lo diré, ojalá también nos uniéramos como país para echar a gente tan incapaz y tan imperaz como Pedro Sánchez. Alguien que, repito, es justamente la viva imagen, o lo contrario, de lo que es una España unida. Un tipo que solamente se ha dedicado a sembrar cizaña, a favorecer la desunión, a provocar el enfrentamiento entre españoles. Menos mal, como diría yo, que siempre hay una esperanza. Y aunque desde luego Luis de la Fuente no sea político, sí que ha conseguido algo que jamás conseguirá Sánchez, que es unir a todo el pueblo español, desde Cataluña a Canarias, desde Baleares a Murcia, desde Madrid a Galicia, al País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Navarra, Aragón. Repito, un tipo, Luis de la Fuente, que ha sabido vestirse por los pies. Y un tipo, repito, al que debemos agradecerle que desde hace unas horas España ya tenga su segunda estrella en la camiseta y España tenga su segunda Copa del Mundo en sus vitrinas, al menos de manera virtual. Pues ya se nos debe también que este trofeo pues hay que ganar no sé cuántas veces para poderlo tener en propiedad. Pero bueno, ahora tendremos la réplica, tendremos el trofeo y lo podremos admirar seguramente a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, por los distintos lugares de nuestra geografía española. Y aunque hoy Sánchez querrá hacer suyo el trofeo, querrá ponerse cual Donald Trump como protagonista de la Copa, todos sabemos que precisamente Sánchez no celebra el triunfo de España. Sánchez, en todo caso, se aprovecha del triunfo de España en esta cita mundialista. ¿Por qué? Porque le vale para tapar todo lo que tiene que tapar. Lo del hermano, lo de la mujer, lo de la corrupción en su propio gobierno, en el Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, ¿qué diferencia entre alguien, insisto, que ha sabido unirnos, Luis de la Fuente, con alguien que su modus operandi es separar en la medida de lo posible a los españoles y que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón?